5, versículo 21. Vamos hasta el 24. Bien, antes de entrar a leer esta escritura, como para introducir un poco el contexto de esta parte que vamos a leer a continuación, vemos que el Señor da instrucciones a la iglesia para que la iglesia se prepare para el encuentro con el Señor. Da instrucciones en Efesios capítulo 1, hablando acerca de que se vistan de amor. Luego da instrucciones para que tengan cuidado con las malas conversaciones, para que tengan cuidado con las inmoralidades sexuales, para que tengan cuidado con los chismes, para que tengan cuidado de todas estas cosas, y da una serie de instrucciones. El apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, da una serie de instrucciones, y digamos que estas son como las instrucciones finales. Es un poco más en la práctica. Después de todas estas cosas, después de decir no se embriaguen con vino, después de decir mejor sean llenos del Espíritu Santo, da una serie de instrucciones para las esposas, y la enseñanza de esta noche va dirigida hacia el comportamiento de nosotros en nuestra familia. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 21, del 21 al 24 dice, es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Hermoso Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos estás dando en esta noche, Dios, de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque no es un día cualquiera, Dios. Es un día que tú preparaste para poder escuchar tu consejo, para estar cerca de ti, Dios. Dios, gracias porque a través de las diferentes tribulaciones, pruebas, Señor, a través de la crisis, a través de la escasez, a través de las aflicciones, Señor, de este mundo, tú me mantienes cerca a ti, Dios. Te damos gracias, Dios, porque eres tú quien nos provee, pero eres tú también, Señor, quien permite en ocasiones que falte, Dios. Gracias porque tú eres el que permites todas las cosas y haces que todas las cosas cooperen para bien para los que te amamos, Señor. Gracias porque incluso en las pruebas más difíciles, Señor, en eso también te glorificas, Señor, y haces que todas las cosas nos ayuden a bien. Gracias, Rey. Todo eso lo haces porque nos amas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, esta es como la continuación de la semana antepasada que estuve compartiendo la palabra. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las esposas, del rol de la esposa. Dirá alguien, bueno, pero creo que eso le corresponde que lo dé una mujer. No necesariamente. Amén. Entonces dice, es más, recuerden de qué estamos hablando. El conector que usa de es más nos está diciendo que esto que vamos a decir a continuación es complementario a todo lo que ya se dijo antes. Es como cuando tú dices, es más, incluso hagan esto. Es una serie de recomendaciones que da el apóstol Pablo, y a esta no le resta importancia, a la que vamos a hablar a continuación. Y es el rol de cada integrante de la casa, cada integrante de la familia. Entonces dice, es más, sométase cada uno, o sométase unos a otros, por reverencia a Cristo. Otra versión dirá, en el temor al Señor. O sea, no es someterse como quien subyuga, no. Es someterse
como un esclavo por amor. Yo les he contado a ustedes que en Israel, en la ley de la esclavitud, eso lo encontramos en Éxodo. En la ley de la esclavitud dice que el esclavo tenía que servir por 7 años. 7 años tenía que servir una persona que era esclava. Y esa persona esclava, una vez cumplidos los 7 años, dice que el amo, eso era un mandato por Moisés, dice que el amo tenía que dejarle en libertad, pero tenía que enviarlo con muchos presentes, con muchos regalos, básicamente como con un capital para que él rehaga su vida. Esa era la ley de la esclavitud. Pero el esclavo tenía 2 opciones. El esclavo podía decir, no me voy, quiero quedarme en casa. Y a partir de ese momento, el esclavo se convertía en un esclavo por amor. Algunas traducciones la llamaron doulos, esclavo por amor. A partir de ese momento, el esclavo dice que tenía que ir a la puerta del tabernáculo o del templo y tenía que hacerle un zarcillo en la oreja. Sí, se le ponía así contra la puerta y permítame esa palabra, le traspasaban la oreja y quedaba como pegado a la puerta. Pero eso era como una señal de que él iba a permanecer sumiso siempre a su amo. Y eso nadie los obligaba. Ellos tomaban la decisión cuando el amo era muy bueno. Cuando tenían un muy buen amo, ellos decían, no, yo para qué me voy, yo mejor me quedo, porque mi amo es muy bueno conmigo. Entonces yo decido servirle por amor. Entonces, cuando acá la Escritura nos está diciendo a nosotros, sométanse unos a otros en reverencia a Cristo, otra versión dirá, en el temor al Señor, está hablando de ese tipo de sujeción, en una sujeción de amor, basada en el amor, no una sujeción basada en el temor ni en el miedo, sino una sujeción basada en el amor. ¡Qué bonito! Y acá el texto nos está diciendo que tanto las esposas como los esposos deben someterse unos a otros en amor, someterse en amor. Y dice, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Es ahí donde está el detalle. Se tienen que someter como al Señor. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente una esposa que está sometida al Señor podrá someterse a su esposo? Creería que sí. Pero una esposa que no está sometida al Señor, ¿ella podrá someterse a su esposo? Pues quizás no, porque si lo hace, lo haría con mucho temor. Y no es lo que el texto nos está diciendo, porque dice, en el temor al Señor, en el temor al Señor. Recuerden que lo que nosotros hacemos, lo hacemos, sí, porque tememos a Dios, pero es un temor que, digamos que, es más basado como en el respeto, en la reverencia a nuestro Dios. Amén. Es un respeto basado en eso, en la reverencia al Señor. Entonces, las esposas con los esposos, bueno, en este caso vamos a hablar primero de las esposas. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Esta enseñanza puede ser un poco fuerte para el tiempo en el que estamos, porque el tiempo en el que estamos nos dicen, pues todos somos iguales a los ojos del Señor, y eso es verdad. Todos somos iguales a nivel de dignidad a los ojos del Señor, eso es una verdad, sí, pero es una verdad a medias, porque el texto nos está enseñando de que hay un orden jerárquico, hay unas funciones específicas en casa, ¿cierto? Que el varón tiene una función específica y que la mujer tiene otra función específica. De la mujer nos está hablando que, o yo pregunto, ¿quién es mayor? ¿Quién dirige? ¿Quién gobierna? ¿La iglesia o Cristo? Respondan ustedes. El texto nos está enseñando que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Mire el ejemplo que nos está poniendo el texto. Entonces, en ese contexto, pues algunas sonríen y dicen, pues sí, en eso tiene razón, pero en otras cosas no, cuidadito. Pues la palabra nos está diciendo que las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia.
Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. La verdad, esa palabra Dios ha venido hablando mucho en mi casa, en mi vida, en mi esposa, y yo le enseño la palabra. Algunos dirán, ay, sí, enseña lo que le conviene. No, tranquilo, espere que ya va para los hombres también. Y es bonito, porque es que en casa necesitamos un orden. Si no hay un orden, pues viene el caos. Si no hay un orden, pues viene Satanás y pues hace y deshace. Y como no hay un orden, no hay centinelas, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, holocaustos al Señor, en sentido figurado lo digo, ¿no? No hay oración, no hay devocional, no hay un sacerdote que hace el cercado, pues viene Satanás y hace de las suyas. Entonces acá el texto nos está enseñando a nosotros que hay un orden específico, que la esposa debe estar sujeta a su marido. Y es que eso cuesta, amados. ¿Para qué vamos a hablar de lo contrario? Eso cuesta. Eso cuesta bastante, sujetarnos los unos a los otros. Sobre todo en ocasiones cuando sentimos que quizás hay injusticia. Cuesta. Y la palabra nos está enseñando eso, que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la definición de sujeta? O sea, Vamos a traerlo al plano de la iglesia. ¿Cómo una iglesia se puede sujetar a Cristo? Porque esa es como el estándar, ¿no? Porque dice, así como. Entonces, ese así como nos coloca como un estándar, como una medida, como un ideal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la iglesia se sujeta al Señor? ¿De qué manera, de qué forma la iglesia se sujeta al Señor? Por ejemplo, el Señor dice, sean santos porque vuestro Padre es santo. Entonces, Él mismo también pone un estándar, ¿cierto? Él pone un estándar. Entonces, de la misma forma como el Señor, por ejemplo, direccionaba a la iglesia. Recordemos cómo en ocasiones el Señor, por ejemplo, desechó a algunos reyes por hacer la voluntad propia. Recordemos un poco de Saúl. Saúl, por la escritura nosotros vemos que Saúl lo único que dijo fue, pues antes de que llegue Samuel yo voy preparando acá el altar, voy preparando el sacrificio, ¿cierto? La orden era mate todo y pues al final él no quiso matar todo. O sea, mire que en cada detalle de la instrucción dada por Dios, cada detalle, si el hombre dice no, pues a mí no me parece. Dios dice esto, pero a mí no me parece. En cada detalle de la instrucción que Dios da, si nosotros lo pasamos por alto, en ese momento nosotros estamos pasando por encima de la voluntad de Dios, no estamos siendo sujetos al Señor. Entonces, ¿en qué ámbito, preguntan por acá, en qué ámbito o cómo nosotros, a qué se refiere sujetarse? ¿De qué quiere decir esa palabra sujeción? Bueno, sujeción es lo mismo de obediencia, sumisión. Ya vamos para allá. Primera de Pedro capítulo 3, 1 y 6 también nos habla acerca de lo mismo que estamos viendo acá en este texto. Dice, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 a 6. Recuerde que primero estamos hablando de los deberes o el rol de la esposa en casa. En un momento hablamos del marido, porque todo no es para allá, tranquilos. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, la palabra, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían
Perdón, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos le pudieran hacer. Perdón, tengo un poco de tos y me tiene la garganta seca. Nosotros estamos leyendo acá la palabra del Señor. No es algo que Eduardo se lo está inventando. Es algo que el texto nos está enseñando, nos está instruyendo. Amén. Entonces, el consejo que Dios da es un consejo que nos lleva a nosotros a asimilar la vida verdadera que Dios nos da. Cuando nosotros nos encontremos en nuestra patria celestial, aquí en esta tierra nosotros estamos aprendiendo a comportarnos como en el reino. Pero cuando nosotros estemos allá arriba, en nuestra patria celestial, allá pues todos nosotros, allá no habrá distinción entre hombres y mujeres. Todos seremos la esposa del Cordero. Amén. Allá no habrá distinciones, ¿no? Que el hombre, que la mujer, que el rol del hombre, no. Todos tendremos un único rol. El rol de la esposa del Cordero. Que le serviremos a nuestro Señor. Aquí nosotros nos estamos aprendiendo a comportar. Aquí nosotros estamos aprendiendo de cada uno. Hay una película que me parece hasta graciosa, aunque es algo contradictoria con la Escritura. Se llama Todopoderoso. Vemos a Jim Carrey haciendo un papel acerca de una de las deidades de Dios que es Todopoderoso, pero solo señala esa, no señala las otras cualidades de Dios, solamente señala la de Todopoderoso. Y vemos a un Jim Carrey que se quiere volver loco, escuchando las peticiones de todo el mundo y queriendo hacer todo lo que hace todo el mundo. Digamos que nosotros los sacerdotes tenemos un rol, ¿cierto?, de ministrar, de comprender a nuestra esposa, porque al final Dios nos comprende a nosotros, al final Dios nos perdona a nosotros, al final, ya es que no me quiero adelantar a la parte de los hombres, al final los hombres tenemos que mirar a nuestras esposas, porque la Biblia nos dice, como un vaso frágil, o sea, porque es que eso es lo que es la humanidad, por eso la humanidad reflejada en la mujer, porque la humanidad, nosotros toda la humanidad, somos frágiles al Señor, con nada nos quebramos. Viene cualquier situación y ya creemos que el mundo se acaba, ya creemos que medio Dios no responde o medio pasa algo, ya creemos que nos quebramos, porque la mujer es como la representación del mundo. O sea, cuando digo mundo me refiero a nosotros, los seres humanos. Es la representación de todos nosotros, los seres humanos. Es por eso que la mujer es un poco más frágil que el varón. Es por eso que el hombre es más fornido que el varón. Amén. Es porque Dios quería representarlo en su creación. Recuerda que Dios dice que nos hizo a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó Dios y los llamó hombres. Es que el hombre y la mujer son un complemento. Cuando dice hombre, mira que no hace parte de la enseñanza, pero ahora el Señor lo trae a mi corazón. Eso está en Génesis capítulo 2. No recuerdo qué parte, de la última del capítulo 2. Dice que cuando Dios los creó varón y hembra. Y dice, los llamó hombres. Porque es que la definición incluso de hombre es la composición de el hombre y la mujer. Así como Dios es un ser compuesto, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo representó también a través de su creación en el hombre y la mujer. Hombre y mujer, o sea, hombre y mujer, los dos se complementan y son el hombre, o sea, la creación de Dios. No puede ser un mundo con solo mujeres, no puede ser un mundo con solo hombres. Se necesitan el hombre y la mujer para que hayan hombres en su género. Amén. Entonces, el apóstol nos está diciendo, ustedes esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Recuerden que aquí nosotros estamos aprendiendo cómo es el comportamiento del reino de los cielos. Si nosotros aquí en este mundo no aprendemos eso básico, ¿cómo queremos nosotros estar arriba también, sirviendo a nuestro amado por toda la eternidad? Aquí nos estamos preparando. Aquí cuando servimos a nuestros esposos debemos pensar que lo hacemos, en el caso de ustedes las damas, pensar que lo están haciendo como para el Señor.
Lo hacen como para el Señor. Sirven a sus esposos como para el Señor. No como que, tome, trague a ver. No, cuidadito. Es como para el Señor. ¿Se imagina uno haciendo la obra de Dios y haciéndolo de mala manera? Hay un profeta muy conocido por esto. Se llamaba Jonás. Y su final no fue tan agradable. Notemos que el final que Dios quería para Jonás era un final totalmente diferente. Pero fue un hombre que tuvo que hacer la voluntad de Dios a regañadientas. Fue un hombre que el Señor le dijo, vaya a Nínive y predique el arrepentimiento, predique que por sus pecados, por sus iniquidades, por sus rebeliones, viene el juicio de Dios. Pero resulta que los ninivitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, eran sádicos, violentos, eran implacables contra el pueblo de Israel. Ellos venían y se llevaban el cultivo, venían y subyugaban a las mujeres, venían y prácticamente los israelitas trabajaban la cosecha, trabajaban el cultivo. Cuando era el momento de la siega, venían y se robaban todo y que se murieran de hambre. O sea, eran fuertes, eran terribles. Y el Señor le dijo a Jonás, vaya y predíqueles que yo voy a traer el juicio, que los voy a destruir a todos. Jonás, ¿qué pensó? Dijo, no, mejor que los destruya Dios a ellos, mejor para nosotros. Es cuando nosotros servimos a Dios de mala gana. Por eso la mujer es la representación de todos nosotros. Todos somos un cuerpo, amados. Tanto hombres como mujeres pertenecemos al mismo cuerpo. Y por ejemplo, si mi dedo quiere hacer su propia voluntad, si mi dedo de pronto se hiere, se daña, ¿cierto? Me machuco el dedito del pie, que me lo machuco. ¿Tú crees que mi cerebro, mis ojos van a estar contentos porque me machuqué el dedo del pie? ¿Tú crees que mi mano derecha se va a alegrar de que yo golpee mi dedo? Pues obvio que no. Porque formamos un único cuerpo. Tanto hombres como mujeres estamos en un único cuerpo. Y cuando servimos el uno al otro, es como la representación de lo que Dios quiere con nosotros. La representación del matrimonio entre el hombre y la mujer es la misma representación de relación que Dios quiere con nosotros si un día Él la va a establecer. Y por eso Él es tan celoso. Por eso Él es tan celoso con el matrimonio, con la inmoralidad sexual, dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por eso Él es tan celoso con eso. Por eso el Señor es tan celoso con el divorcio. Por eso el Señor es tan celoso con la fornicación. Por eso el Señor es tan celoso con el adulterio. Porque para Él es muy importante eso. Amén. Entonces, ustedes las esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. ¿Se imagina nosotros venir al Señor, entre comillas? O sea, en el sentido de que aceptó la religión cristiana y un día decidió hacer la oración de fe. Y decir, bueno, Señor, acepto, pero no acepto esto que tú me estás pidiendo para mi casa. No acepto lo que tú me estás pidiendo, por ejemplo, para mi vida. No lo acepto, Señor. Yo quiero seguir viviendo mi vida de la manera inmoral como la vivo. Yo quiero seguir saliendo a fiestas, yo quiero seguir embriagándome, yo quiero seguir deleitándome en mis placeres. ¿Se imagina una persona así? Pues parece escandaloso, ¿cierto? Pero cuando acá la Escritura dice, cuando la mujer no acepta la autoridad de su marido, es semejante a una persona que es así. Es semejante a un creyente que no acepta la autoridad de Cristo. Es lo mismo, es la misma representación, amados. Cuando la mujer no acepta la autoridad de su marido, es como aquel cristiano, cierro comillas cristiano, como aquella persona que hace la oración de fe, que dice, no, pues yo voy a la iglesia allá, casa de oración, yo voy a la iglesia, pero a la hora de la verdad, cuando Dios demanda algo de nosotros, los hombres o de las mujeres, cuando Dios demanda algo de aquella persona, Él dice, no, me resisto, no lo acepto. Pienso que está primero mis sueños, pienso que está primero mi trabajo, pienso que está primero mis propios anhelos que los anhelos del Señor. Pienso que debería mentir, debería sustraer dinero. Pienso que están primero mis intereses que los intereses del Señor. ¿Entiendes a lo que voy? Con el término la sujeción. Entonces, por eso el Señor es tan celoso con eso. Repito, el mismo texto, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. De la misma manera, ustedes esposas,
tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Aquí hay algo muy importante, amados. En Ezequiel, por lo que ustedes no sé si se han dado cuenta, yo estoy estudiando el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 21 y el capítulo 20 habla acerca del juicio de Dios. Y dice que cuando el hombre o la mujer, está hablando porque es que los israelitas tenían un dicho entre ellos que decía: la madre probó las uvas agrias y los hijos fueron los que hicieron las, no me acuerdo qué término usa, el término santanderiano serían las muecas. El término santanderiano, ahora mismo no lo tengo en el bosquejo, pero la madre es la que prueba las uvas amargas y los hijos son los que hacen las muecas, permítame esa expresión. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando la madre, por ejemplo, hacía lo malo delante de los ojos de Dios, entonces venía el juicio sobre la madre y venía el juicio sobre el hijo. O sea que la madre moría y el juicio moría. Y el Señor les decía: no, me da mucha pena, pero no es así. El alma que pecare, esa es la que morirá. El alma que pecare, esa es la que morirá. O sea, cada uno da cuenta a Dios. Cada uno da cuenta. Si mi marido es un mal marido y no cumple su rol como esposo, pues allá él. Yo cumplo mi rol. En el caso de las damas, ustedes cumplan con su rol. Si sus esposos de pronto no son diligentes en buscar a Dios, no son diligentes en hacer la voluntad de Dios, pero usted sí, pues allá él. Usted cumpla con agradar al Señor. Usted cumpla con su parte. Por eso el Señor pone esa separación. No, Señor, no es así. No es de que la madre y el hijo y entonces toda la familia se perdió. No, cada uno da cuenta al Señor. Cada uno cumple su rol. Estamos hablando de las mujeres. En un momento vamos a hablar de los varones y en un momento vamos a hablar de los hijos. Amén. Vamos entendiendo entonces cuál es el rol de ustedes, las mujeres, que recuerden, ustedes las mujeres nos representan. En realidad cada uno nos representa en diferentes áreas. Las mujeres nos representan en la fragilidad de la iglesia, amados, porque somos frágiles. Nosotros la iglesia somos frágiles. Un día queremos, mejor dicho, patear a Satanás, comernos el mundo. Un día queremos devorarnos el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, queremos hacer la voluntad de Dios. Y otro día nuestro estado de ánimo está por el piso. Somos frágiles. ¿Por qué eso? Porque somos frágiles. Por eso ustedes nos representan a todos dentro de este cuerpo. Amén. Entonces dice: ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa. Esto ya es un consejo que da el apóstol Pedro. Entonces lo que hermosea a una mujer no es la parte externa. Ahora, con esto no estoy diciendo, y es que ahí el texto está diciendo no se interesen tanto. No quiere decir que no se interesen cero, que no se interesen nada, no. Si no, el texto hubiera dicho eso, no se interesen nada. No, dice no se interesen tanto, o sea, interésense, pero eso no es lo importante. Lo importante es esto que vamos a decir. O sea, cuiden su aspecto físico, sí, bueno, cuídenlo, pero recuerden que eso no es lo importante. Que si ustedes se enfocan solo en esto, pues... Entonces, mira, nos está diciendo, el versículo 3, dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Y pone algunos ejemplos, los peinados extravagantes. A veces me da risa que por ejemplo, hay cierta actividad, lo que sea en la iglesia. Y pues por arreglarse, pues no, claro, o sea, pues tampoco no van a venir de cualquier manera, pero bueno, vamos a ser diligentes un poco más en eso. Yo pues no voy a dar tampoco mucho palo, permítame esa expresión, con respecto a esto, porque pues yo soy hombre, ¿cierto? Pero vamos a ser diligentes en buscar a Dios. Vamos a ser diligentes
en aceptar las demandas del Señor. Y las demandas del Señor son estos. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. O sea, que si de pronto tú no tuviste para las joyas que tú quieres, ay no, y ahora yo no voy a la iglesia, ay no, y ahora no busco a Dios, mire, estoy fea, estoy desarreglada. Y bueno, haga algo, listo, métase a gimnasio, salga a caminar, haga algo por su vida, pero recuerde que eso no es lo importante. Recuerde que lo importante es lo de adentro. Lo de adentro es lo importante. Y vamos a verlo entonces, ¿cómo es lo de adentro? Dice, versículo 4, en cambio, vista, o sea, en cambio es que en esto sí, interésese. En esto sí, ponga toda su energía. Gaste toda su energía en esto. Porque es que el tema es este, amados. Esto sí, permítame y reciba esta exhortación en amor. No todas, porque bueno, solamente Dios sabe. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo gastamos o gastan? Ya recuerde que en un momento hablamos los varones. ¿Cuánto tiempo gastan las mujeres, por ejemplo, arreglándose? 1 hora, 2 horas, no sé, ustedes lo sabrán y tampoco les pido que me respondan. ¿Y cuánto tiempo gastan arreglándose para el Señor? Entonces, otra vez la pregunta. ¿Gastamos 1 hora, 2 horas arreglándonos para nuestro marido, para la iglesia, bueno, para quien sea? ¿Y cuánto tiempo gastamos arreglándonos para el Señor? Entonces ahí es donde viene el versículo 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. Mira, me gusta esa palabra, la que no se desvanece. O sea, usted gasta 2, 3 horas arreglándose, vistiéndose, y al final dice que esa belleza se va a envanecer. Pero si usted gasta, por ejemplo, 2 horas en su devocional, pidiendo a Dios que la ayude, que la transforme, que la ayude a ser una buena esposa, que la ayude a ser una buena hija de Dios, que la transforme toda su vida, se mira usted en el espejo de la palabra y usted se analiza y wow, Señor, impresionante, y se quebranta, eso te hermosea para el Señor, eso te pone linda para el Señor. Mira, entonces dice, en cambio vístanse en la belleza interior, la que no se desvanece, esa no se va a desvanecer, esa belleza no se desvanece. Si tú te arreglas, por ejemplo, te haces un peinado espectacular en el espíritu, te haces un peinado espectacular, te maquillas, permítame esa expresión, o sea, te estás poniendo bonita. Mi esposa dice, estoy realzando mi belleza. Estás realzando tu belleza para el Señor. O sea, estás en oración, estás en ayuno, estás buscando a Dios. Te estás poniendo bonita para el Señor. Y esa belleza no se envanece. O sea, es una belleza que va a permanecer. Es como esos maquillajes que llaman permanentes, que dura más tiempo, ¿no? Pero es un maquillaje permanente por toda la eternidad. Bonito, ¿no? Eso es lo que el Señor está diciendo acá, amados, en el texto. Esa belleza que no se envanece. La belleza, mira, y la aclara, la belleza de un espíritu tierno y sereno. ¡Ah, tremendo! La belleza de un espíritu tierno y sereno. Eso no se logra en el psicólogo, con mucho respeto lo digo, en el psicólogo, con mi amiga, la de los buenos consejos. Decía un predicador muy conocido, con Walter Mercado, no se logra con nada de eso, amados. Porque el espíritu tierno, el espíritu noble, es un espíritu que viene de dentro. Cuando David, en una ocasión, dice que venía con su ejército y venían cansados, y subió a una tribu, ahora mismo olvidé el nombre de cómo se llamaba el lugar donde llegaron, pero llegó donde esta mujer que se llamaba, se me va el nombre, Abigail, gracias Jaime. Llega donde esta mujer Abigail, que su esposo era severo, que su esposo era muy agresivo, muy violento, muy severo, esa es la expresión, era muy severo. Ellos llegaron cansados, Nabal, gracias Jaime, llegaron cansados. Y dice que cuando llegaron a ese lugar, como tuvieron temor de Nabal porque había sido muy severo con ellos, entonces dice que David se fue y volvió, y sus planes era destruirlos, destruir la tierra.
Pero Abigail salió al encuentro y le dijo, no, mi señor, y lo atendió con un espíritu noble, con un espíritu tierno, que ¿sabe qué? Le conmovió al rey. David era el rey de todas esas tierras. David, si quería, podía venir y destruirlo todo. Pero mira lo que hace un espíritu tierno, un espíritu noble, que viene e intercede. A veces puede venir el juicio de Dios para nuestra casa. Puede venir la ira de Dios porque nuestros hijos quizás están rebeldes, porque nuestro esposo, o en el caso de ustedes, su esposo está incontrolable. Pero cuando hay una mujer con un espíritu noble, con un espíritu afable, un espíritu sereno, esa mujer es capaz de provocar, ¿cierto? O de apaciguar, permítame esta expresión, apaciguar la ira de Dios. ¿No dice el texto acaso? Por un justo. ¿No dice el texto acaso eso? Por un justo no destruiré la tierra. ¿No dice eso el texto, amados? Lo dice, por un justo, por una mujer, por alguien que se pare en el camino. Hablo a ustedes, damas, no se desanimen. Crean al Señor. Busquen esto, hermosearse para el Señor. Cuando Esther tuvo que presentarse delante del rey porque venía destrucción para todo el pueblo de Israel, un holocausto. Los judíos están acostumbrados a eso, a los holocaustos. No solamente en esa época del rey de Babilonia, sino más adelante, recientemente con Hitler y hace poco cuando los de Hamas se metieron a Israel también, que murieron más de 1,200 personas. Y bueno, en fin, no me quiero meter en ese tema, pero Esther dice que ella tenía que prepararse para entrar donde estaba el rey porque el holocausto venía. El edicto ya estaba, muerte a todos los israelitas. El edicto estaba. Y dice que la persona que irrumpiera delante del rey y que no hallara gracia delante del rey, pues antes lo mataban o la mataban también a esa persona. Y Esther tuvo que ataviarse, tuvo que entrar y arreglarse. Pero mira, Esther cuando se arregló, ella no gastó mucho tiempo en la parte externa. Esther, en cambio, gastó tiempo. Si tú quieres, puedes corroborarlo en la escritura. Eso está en el libro de Esther. Dice que Esther gastó tiempo, ¿cómo? En ayuno, en oración. Ella gastó tiempo intercediendo, Señor, dame la gracia, Señor, ayúdame, para cuando yo entre por esa puerta, Señor, que te vean a ti. Y dice que cuando ella entró, abrió la puerta, el rey cuando la vio quedó cautivado de una vez. ¿Por qué? Porque en ella había un espíritu tierno y sereno. Un espíritu tierno y sereno. Esa es la meta para ustedes, damas. Un espíritu tierno y sereno. ¿Cuál es la meta en la iglesia también? Un espíritu tierno y sereno. En nosotros también. Un espíritu tierno y sereno. Amén. Que es tan precioso a los ojos de Dios. Qué expresión, ¿no? Que es tan precioso a los ojos del Señor. Qué expresión que dice el apóstol aquí en esta parte. Así es como lucían aquellas santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes con sus hijas, cuando hacen lo correcto sin temor a sus esposos, a lo que sus esposos le pueden hacer, perdón. Amén. Entonces vemos cómo Sara honraba a su esposo, a pesar de que su esposo estaba aprendiendo también. Su esposo aprendía. Esta mañana hablaba con mi esposa y le decía, y eso que Abraham fue bien calabazo. En una ocasión los iban a matar y no, mátenla a ella. Y la mandó a ella. O sea, el hombre fue calabazo, que Dios ponía la gracia. Cuando el rey la vio también a Sara, sintió temor porque en ella estaba el espíritu tierno. Hablamos de Abraham, pero mire cómo Sara está detrás de este gran hombre. Cómo Sara está detrás de, bien dice un dicho muy conocido entre nosotros, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es verdad, amados. Es verdad, Sara era una mujer muy diligente, muy sabia. Cuando llegó el momento de que su criada saliera de la casa, si fuera por Abraham, la dejaba ahí toda la vida. Pero Sara tenía carácter y dijo, no, ya es hora de que se vaya también Agar. Era el momento
Era lo que Dios quería. Dios quería sacarlos también a ellos, porque a través de eso Dios estaba dando una demostración del mundo espiritual, cómo funciona. Los esclavos no duran en casa para siempre. Si estamos en la iglesia, si estamos sirviendo al Señor y estamos aún en esclavitud en el pecado, tarde o temprano vamos a salir. Eso es así, amén. Bueno, ya hablamos un poco de las mujeres, vamos a hablar ahora de los maridos. Prepárense, saquen sus apuntes. Efesios capítulo 5, 25 al 30. Dice, a ver si nos da tiempo a hablar de los hijos. Dios mío, se nos fue el tiempo otra vez. Para los maridos, eso significa, mira, primero habla para las damas. Para las esposas dice, para las esposas, eso significa que, bueno, ya lo hablamos. Para los maridos, eso significa, hablando acerca de la sujeción, ¿no? Para el marido, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Perdón. Entonces, para el marido, yo digo que la responsabilidad es fuerte, porque el marido es la representación de Cristo. O sea, digamos que la esposa es como nosotros, que fue servida por el marido, ¿cierto? Porque Cristo vino y Él nos sirvió a nosotros, nos lavó los pies, ¿cierto? Nos purificó por medio de su palabra, entregó su vida y Él dijo, mátenme a mí, no a ella, mátenme a mí, yo pongo el pecho. Eso hizo Cristo. Entonces, esa es como la representación del marido. Esa es nuestra función. Entonces, acá dice, los maridos, así como Cristo amó a la iglesia, y dice como la explicación de cómo amó a la iglesia, porque no pudo haber dicho nada, simplemente pudo haber dicho, así como Cristo amó a la iglesia, y ya. No, pero aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, entregar su vida. Entonces, el rol del marido es entregar su vida por su esposa. ¿Usted entiende eso, amados? A la esposa le dice, sujétese a su esposo, pero el esposo le dice, dé su vida por ella. Fuerte. ¿Cómo se da la vida por ella? ¿Cómo se da la vida por ella? Vamos para allá. ¿Cómo se da la vida por su esposa? Primero que todo, nosotros tenemos que cumplir nuestra función sacerdotal. Recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y en Cristo vinimos a ser vivificados de nuevo. Entonces nosotros tenemos que dar la vida por nuestras esposas en el sentido espiritual. O sea, si nuestra esposa quizás está caminando mal, entonces nosotros, sabiendo nuestro rol sacerdotal, tenemos que impartir la palabra a ella, rescatarla de su manera de vivir. ¿Cómo? Con ternura y amor, como lo hizo el Señor. ¿Acaso el Señor trajo a alguno a juguete, a garrote? No, el Señor lo hizo con ternura, porque la palabra dice que con lazos de amor me sedujiste. Un ejemplo muy puntual de esto es la historia de Oseas. Creo que ahí lo podemos entender un poco mejor. Oseas era un profeta, era un profeta al cual el Señor le dijo, ve y busca una ramera, cásate con ella. Oseas tuvo que obedecer al Señor. Eso se llama dar su vida. Él tuvo que obedecer al Señor. Igual, tiene que obedecer a muerte al Señor. Si el Señor le dice, vaya y haga esto, vaya y hágalo. Por amor a su esposo y por amor al Señor, vaya y hágalo, obedezca. El esposo está sujeto a Cristo. La esposa está sujeta a su esposo, pero en el temor al Señor. Amén. Entonces, digamos que es una cadena. Es una cadena que los tres vamos cogidos de la mano. El Señor nos lleva adelante.
el esposo cogido y la esposa cogida y vamos hacia adelante. Amén. Entonces, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a fin de hacerla santa y limpia. Hay un propósito para nosotros los esposos aquí a la luz de la Escritura. Y el propósito es hacer de nuestra esposa una mujer, como dice la Escritura, santa y limpia. Pero no de cualquier manera. No por medio de la imposición. Hágalo, usted tiene que ir a la iglesia. No, dice al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Nosotros los sacerdotes tenemos que hacer que en casa haya agua limpia, haya un sacrificio, haya una palabra fresca. Cuando digo agua limpia me refiero a esa palabra fresca. Qué terrible es cuando se va el agua. Han pasado momentos donde se va el agua, Dios mío, y usted tiene las manos sucias y si le dan ganas de ir al baño, peor. Y usted pasa sucio y quiere limpiarse y quiere lavar. Yo soy uno que me la paso lavándome las manos. Y a mi hijo también, y lávese las manos, y lávese las manos. Y me gusta, no me gusta estar sucio, me gusta mantener mis manos limpias. Y qué terrible es que no haya agua. Qué terrible que no haya agua. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. Necesitamos la palabra fresca para lavarnos las manos. El que está limpio no necesita sino lavarse las manos. Necesitamos la palabra fresca. Cada día el varón debe buscar la presencia. Esté cansado o no esté cansado, debe buscar la presencia. Cada día el Señor me ha enseñado eso. Mi madre está aquí por dar testimonio. El Señor me ha enseñado eso. Me ha enseñado que cada día yo tengo que buscar, haya trasnochado o no haya trasnochado, tengo que buscar al Señor. Tengo que buscar el agua fresca. A veces por el corre-corre del trabajo, tenemos que desayunar rápido y mientras desayunamos hago el comentario. No, imagínense que la palabra dice esto y lo digo para todas, ¿no? Imagínense que dice esto, ¿qué opinan ustedes? Y quedamos, se imparte la palabra más, se alimenta a nuestras esposas, la nutrimos a nuestras esposas, le enseñamos la palabra, la instruimos. Ahora, cuando dice que da su vida por ella, ¿por qué Cristo lo hizo? ¿Por qué Cristo dio su vida por la iglesia? ¿Cuál creen que fue el objetivo? Salvarla porque ya no podía pagar. Proteger a su esposa. Cuando Cristo murió la estaba protegiendo. ¿De qué la protegió? De la ira de Dios. Cuando Cristo murió es como si Él la hubiera abrazado y que toda la ira cayera sobre Él. El esposo debe proteger a su esposa. Cuando Andrés me preguntaba qué significa dar su vida por ella, es eso, dar su vida por ella. Espiritual y físicamente, no como Abraham, que la maten a ella. No, es dar su vida por ella. Él vino como ejemplo. Cristo vino como ejemplo. ¿De quién era un esposo? Un esposo tiene que dar su vida por su esposa. Tiene que cuidarla, tiene que protegerla. El esposo tiene que tener tacto con su esposa. Vamos a continuar leyendo, que más adelante vamos a hablar algo sobre eso. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Perdón, en Primera de Pedro. Está en Primera de Pedro, porque para los esposos también hay ahí. Primera de Pedro capítulo 3:7. Es la continuación de lo que vimos hace un momento de la mujer. Primera de Pedro capítulo 3:7 dice, de la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa, escuchen bien, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil. Otra versión dice, trátela como a vaso frágil. Pero aquí dice, con entendimiento, es lo mismo. Por ejemplo, un vaso de cristal es un vaso en el cual yo tengo que tener cuidado. Mi hijo está pequeño y yo a mi hijo intento, si yo le doy un vaso que se lo suelto y le digo, bueno, tome agua usted solito, tiene que ser un vaso de pasta. Pero yo no le doy un vaso de vidrio a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado. Un vaso de vidrio se tiene que tratar con cuidado. Aquí el texto nos dice, traten a su esposa con entendimiento, o sea, así como Dios nos mira a nosotros y nos entiende, porque la palabra dice que Él nos entiende,
Él sabe de nuestras debilidades. Así también nosotros los esposos tenemos que mirar a nuestras esposas y entenderlas. Tenemos que entenderlas. Por eso la mujer tiene las, sus emociones. Sus emociones siempre no son del mismo nivel. Una mujer hoy está muy feliz, mañana está muy triste. De hecho, su ciclo menstrual, sus hormonas, todo eso apunta a lo mismo. La mujer no tiene como esa estabilidad. En cambio, el varón es un poco más aplomado. El varón es un poco más aplomado, más estable, sí, a veces que le da rabia y bueno, pero digamos que en términos generales es un poco más aplomado. La mujer no, la mujer es más inestable, emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, el varón que está haciendo como la función de Cristo, entonces él tiene que mirarla y tiene que entenderla. Tiene que entenderla. O sea, aquí el texto usa la palabra, trátela con entendimiento, entenderla. Tiene que ponerse en la posición. Tiene que ser precavido con sus palabras. Dios es precavido con sus palabras, con nosotros. Hoy que está de moda esos falsos profetas que profetizan cosas, pero Dios es un caballero. Sus palabras son suaves. A veces que uno está afligido, sus palabras llegan a nuestro corazón y uno queda, wow, Señor. Queda uno como cuando está uno así de mal, que está discutiendo con su pareja y de repente, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que de pronto está uno discutiendo y que sí, y a veces la pareja da el brazo a torcer. A veces me pasa a mí, a veces a ella, que por ejemplo yo voy y la abrazo y le doy un beso y ya ella baja la guardia. O a veces al contrario, ella viene y me abraza, me da un beso y ya yo bajo la guardia. Entonces, porque nos tratamos con entendimiento. A eso se refiere el texto, amados. Nosotros, mire que aquí nos está dando la responsabilidad nosotros. Cuando haya ese momento de calentura, si me permite esa palabra, porque al final en un matrimonio hay a veces divisiones, choques. Pero ahí el texto nos pide a nosotros los hombres que entendamos a nuestras esposas y que la tratemos como un vaso frágil. Que las tratemos como un vaso frágil, que las entendamos. Mira, vamos en 1 Pedro 3:7, dice, la segunda parte. Dice, ellas podrán ser más débiles, pero participan por igual del regalo de la vida nueva que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorben las oraciones de ustedes. Si no las tratamos así, nuestras oraciones serán estorbadas. Amén. ¿Qué opinan? Está interesante, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 31 y 33, para finalizar esta parte. Vamos a alargarnos unos 10 minuticos, si me lo regalan, si me lo permiten. Dice, como dice la Escritura, Efesios capítulo 5, 31. Como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Recuerden lo que hablamos del hombre compuesto. El texto los está diciendo. El hombre deja padre y madre, o sea, cuando forman una familia, se une a su mujer y conforman un hombre compuesto, o sea, una pareja, un hogar. Eso es un gran misterio, pero lo ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe honrar a su marido. Amén. Más adelante el texto, no vamos a entrar en detalles ahí, porque para hablar un poco de los hijos, más adelante el texto dice, porque dice, ¿qué hombre o qué cabeza va a menospreciar su cuerpo? Al contrario, la cabeza lo que hace es cuidar su cuerpo y lo nutre. ¿Sí o no? Usted le da hambre, su cerebro le manda una señal, hambre, comida. ¿Usted qué hace? Activa todo su cuerpo a buscar comida. ¿Para qué? Para alimentar su cuerpo, porque su cerebro dio la señal. Entonces dice, de esa misma manera,
El hombre no puede despreciar a su esposa, porque al contrario, si desprecia a su esposa es como si despreciara su cuerpo. O sea, es como si yo dijera a mi cuerpo, no, cuerpo, ¿sabe qué? No lo quiero, no le voy a dar comida, se portó mal hoy y no lo alimento. ¿Se imagina? Eso es ser uno masoquista. Bueno, vamos a los hijos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, 1-4. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Otra versión dice, esto es justo delante de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo delante de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Y los hijos también están representados dentro de ese núcleo. Es igual que la esposa rebelde. Es igual que el hijo rebelde, el hijo pródigo, que se va. Porque es un hijo interesado, es un hijo que le dice a su padre, dame la parte de mi herencia. O sea, su vida, su protección, su cuidado, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que me dé lo que yo necesito. Deme la parte de mi herencia y me voy. ¡Qué tremendo! ¡Qué hijo! Entonces aquí dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Mire, igual pone la misma similitud. Ustedes deben obedecer porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Y por qué los hijos pertenecen al Señor? Porque sus padres han creído. Y porque son la representación también del cuerpo de Cristo. Pues esto es lo correcto. O sea que un hijo que no honra o que no obedezca a sus padres es un hijo que no está en... ¿Que no está en dónde? En lo correcto. Un hijo que no obedezca a sus padres no está en lo correcto. O sea, está errando al blanco. ¿Y usted sabe lo que significa pecado? Errar al blanco. Errar al blanco. Al blanco. Como tiro al blanco, cuando yo apunto al blanco y decimos aquí en Santander, cacha, apunto al blanco y no le atino al blanco, entonces eso es lo que significa pecado, no dar al blanco. Cuando un hijo no obedece a su padre, entonces es un hijo que está en pecado, no está honrando al Señor. Eso es lo que dice el texto. ¿Perdón? Así sean mayores de edad. Los hijos, la palabra dice, mientras vivan en casa, no. La palabra es clara y dice hijos. Ya. No dice hijos de casa, no, hijos. ¿Y padre es madre y papá a los dos? Sí, a los dos. Padres. Bueno, así, padres. Padres. Son padres, claro. Y el proverbio también dice, el hijo que hijo, no menosprecies la corrección de tu padre, ni menosprecies a tu madre. No lo tengo en el bosquejo, pero también el proverbio habla de eso. A papá y a mamá, a ambos. A ambos. Amén. Igual, ellos son la figura paterna. Ellos son la figura paterna. Amén. Bueno, dice, porque esto es lo correcto. Vamos al 2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, pues acá lo aclara, mira. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es honra? Obediencia. Honra es obediencia. Pare de contar. Yo puedo decirle, papi te amo, mami te amo, estar colgado en mi mamá, mami te amo, mami te amo. La mamá dice, tráigame un vasito de agua. Ay, vaya usted. ¿Y dónde quedó el amor? Entonces, las palabras se las lleva el viento, amados. La honra se mide en la obediencia. Sencillo como eso. La honra se mide en la obediencia. Si yo obedezco a mi padre, si yo obedezco a mi madre, eso es obediencia. En la sujeción, en entender, o sea, comportarme entendiendo de que ella o él es mi superior. De que yo soy
un siervo, o bueno, el texto dice esclavo. Soy un siervo o un esclavo de mi padre o de mi madre. Ahora que soy un esclavo por amor, lo es diferente. Amén, soy un esclavo por amor a mis padres. Sirvo a mis padres como sirviendo al Señor. Sirvo a mis padres como sirviendo al Señor. No puedo servir al Señor y no servir a mis padres. Si yo sirvo a mis padres, sirvo al Señor. Si amo al Señor, honro al Señor, tengo que honrar a mis padres. Amén. Eso es lo que dice el texto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y no vamos a honrar a nuestros padres por la promesa, porque nos han siempre, yo digo que cuando nosotros manoseamos el texto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido porque el tiempo se nos ha ido, Dios mío. Hay diferentes tipos de bosquejos bíblicos. Está el bosquejo temático, está el bosquejo inductivo, está el bosquejo expositivo. En el bosquejo temático, yo lo que hago es, por ejemplo, yo digo, pues voy a predicar sobre el amor, entonces empiezo a buscar versículos sobre el amor. Entonces el amor, armo grupos y armo lo que yo quiero decir. Por ejemplo, el amor hacia los animales. Entonces empiezo yo a intentar acomodar el texto a lo que yo quiero decir. ¿Sí? Entonces yo busco como la comodidad del texto y armo así como un rompecabezas. Eso se llaman bosquejos temáticos. ¿Sí? Que yo estoy buscando versículos sobre algo que yo quiero decir. Pero hay otro bosquejo que se llama el bosquejo inductivo o el expositivo, que es donde yo dejo que el texto hable solito, donde yo no le añado nada, simplemente lo leo y digo el texto quiere decir eso y ya, no le estoy añadiendo nada, solo estoy diciendo el texto quiere decir eso y ya. En el temático hemos caído en muchos errores, porque el predicador, queriendo hacer más, queriendo motivar al pueblo, entonces cambia las motivaciones. Entonces la motivación ya no es el amor al Señor, sino la motivación es, mire, usted debería honrar a sus padres porque si usted honra a sus padres, usted va a vivir muchos años. Y entonces cambiamos la motivación al pueblo. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado este versículo, pero motivándolos a ustedes. Mire, honren a sus papás, porque usted no sabe que es el primer mandamiento con promesa. Sí, el texto lo dice, pero esa no es la motivación. Mire que la motivación, o sea, el sentido real del texto empieza en el 1. Hijos, honren a sus padres porque esto es lo correcto. Ya luego les empiezo a explicar un poco más, pero lo correcto es eso. O sea, por ejemplo, yo no sirvo a mi papá porque para que mi papá me dé una plata para comprarme un carro, no sé, lo que sea. Entonces yo sirvo a mi papá, eso, por interés. Gracias, Andrés. Yo sirvo a mi papá por interés. Y si mi papá, por ejemplo, me queda mal, fracasó, tuvo un negocio que no le salió X, Y, Z, lo que sea, y no me pudo dar la motivación que él hizo, entonces, ¿dónde quedó mi expectativa? Por ponerles un ejemplo, yo estoy honrando a mi papá porque la palabra dice para que yo viva muchos años y caigo enfermo. ¿Dónde queda la motivación? Si es la voluntad de Dios, ¿dónde queda mi motivación? Yo he visto muchos hijos de cristianos que se han muerto. De hecho, hace poco se murió el hijo de un predicador muy conocido. Se murió de cáncer. Y era un chico que también era misionero y le había venido a misiones por aquí en Latinoamérica. Y se murió. Entonces, no podemos ir persiguiendo las bendiciones. Tenemos que ir persiguiendo al Señor, buscando al Señor, tratando de agradar a nuestro Señor. Amén. Entonces, qué peligro es que la motivación sea simplemente la promesa, lo que hay detrás. No, yo prefiero buscar a mi Señor. Amén. Bueno, dice el versículo 3: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Sí, el texto lo dice. Gloria a Dios. Si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero recuerden la motivación. Importantísimo. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Está para los hijos y está para los padres.
Para los padres nos está diciendo, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en cómo los tratan. Tengamos cuidado con malinterpretar esto. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hay muchos que quizás pueden decir, sí, yo lo traté mal o yo le dije X o Y cosa, pero porque él me provocó a ira, porque él me indujo. Como aquellos hombres que le pegan a sus esposas y dicen, culpa de ella me provocó, se lo buscó. ¿Será que eso es justificable, amados? De la misma manera que empezamos con la mujer, diciendo, mujeres, sométanse a sus maridos, porque esto es lo justo y tal, todo lo que vimos, de la misma manera también para los hijos. Es lo mismo, amados. Los padres, el Señor nos manda a que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero no de cualquier manera. No es la disciplina del ejército, no es la disciplina del mundo, es la disciplina que manda el Señor en su palabra. Dice, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción. Dos cosas. Disciplina. Disciplina es constancia. Disciplina es que yo le exijo a mi hijo, que yo le demuestro con mi ejemplo y le exijo. No le permito que él haga un acto contrario a lo que yo le estoy enseñando. Eso se llama disciplina. No le permito, no se lo permito. Y dice, disciplina e instrucción, enseñanza, porque yo le estoy enseñando la palabra del Señor. Yo lo corrijo y le digo, hijo, eso no se hace. Tú tienes que obedecerme. El Señor dice en su palabra esto. Saco tiempo para sentarme con mi hijo y le enseño la palabra, de la misma manera que el Padre ha hecho con nosotros. Él, siendo el Rey de todo, Él se despojó, sacó tiempo. Sacó tiempo y vino a este mundo y murió en este mundo, nos sirvió en este mundo, nos enseñó. Creíamos que no las sabíamos todas y cuando Cristo vino y caminó con nosotros, nos enseñó. Cogió a sus discípulos, se sentó con ellos y les enseñaba las parábolas, les explicaba. Eso hace un padre. Si se equivocan, por ejemplo, en una ocasión, cuando Juan le dice, Señor, no recibieron la palabra, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. El Señor les dijo, no, yo no vine para eso, pero con amor. Les explicó con amor. Cuando sus discípulos le dieron la espalda, Pedro, para hablar más específicamente de alguien, el Señor le dijo, tú me vas a negar. Cuando fue y lo buscó, ¿se lo reprochó? No, le enseñó. Pedro, ¿me amas? Disciplina. No te permito que hagas eso. Hay segundas oportunidades. En el trato de un padre hacia un hijo, hay segundas oportunidades. Nunca deja de creer. De la misma manera que el Señor nunca dejó de creer en sus discípulos. Es igual, amados. El mejor ejemplo es nuestro amado Dios. Y todos servimos de una manera o de otra. Ustedes como esposas, nosotros como esposos. Ustedes como hijos, nosotros también como hijos. Amén. De cualquier manera, siempre servimos al Señor. Por eso dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Háganlo como para el Señor.